Si me acompañan con gentileza al texto de esta mañana, Proverbios el capítulo 28 y el verso 13, podemos descubrir allí, no tengo la intención de dar una serie, por supuesto es imposible en un solo día poder hablar con extensión de un hermoso pasaje como el que tenemos ante nuestros ojos. Pero quiero que examines conmigo lo más que podamos avanzar de estas verdades. Proverbios 28:13, escucha lo que el texto dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Hermanos queridos, si ustedes pueden observar como yo, nos encontramos ante un texto con una estructura muy simple, algo que es fácil de entender. Hay dos cosas claras en el pasaje. Esto es lo que en literatura sapiensal se llama un contraste, algo que está opuesto lo uno a lo otro. Y cuando uno lo lee así de entrada, se da cuenta claramente de que hay una gran diferencia en estas dos acciones. El que encubre sus pecados no prosperará. Y he aquí el contraste: más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hagamos una simple observación del pasaje. Hay cuatro cosas interesantes que uno puede ver inmediatamente entra en este pasaje. La primera de ellas, si estás llevando nota, es que esta verdad solo aplica a hombres pecadores. Es decir, y en ese grupo estamos incluidos, sin excepción, todos nosotros. Como dicen los dominicanos, la cosa es contigo, papá. Y es cierto, porque lo que pasa es que muchas veces venimos a la iglesia con la intención de pensar que lo que se está diciendo allí es muy bueno para el que no vino, pero que no es conmigo. No. De entrada, el pasaje obviamente está hablándonos a nosotros mismos. Así que con respecto a lo que vamos a decir hoy, todos se pueden dar por aludidos. En segundo lugar, que hay dos acciones y dos resultados que se corresponden vitalmente con la acción tomada. Si encubres tus pecados, no prosperarás. Si confiesas tus pecados y lo abandonas, hallarás misericordia. La tercera cosa es que este principio es irreversible y que es imposible que sea alterado en su relación de acción y resultado. Hermanos míos, esta ley no cambiará. No importa lo que te digan allá afuera, lo que la cultura popular diga, no importa lo que tu propia conciencia te diga, es mentira que hacer bien va a resultar en mal y que hacer mal va a resultar en bien. Y en este texto específico no hay forma de que esto cambie. El que encubre sus pecados, el que lo encubrió en el pasado, el que lo encubre en el presente y el que lo encubrirá en el futuro, tendrá el mismo resultado: no prosperará. Pero es muy consolador saber que también el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es una gran verdad que no puede ser cambiada. Y en cuarto y último lugar, una observación simple de este pasaje nos muestra estas dos realidades. Que estas dos realidades pueden ser experiencias comunes en el pueblo de Dios. Que hay creyentes que no están avanzando espiritualmente debido a un pecado que no creen necesario abandonar. O si sería correcto asumir que no es con nosotros, pero en realidad es así.
De otro lado están los que han entendido y por la gracia de Dios sus sentidos han sido iluminados para entender que la vida cristiana, el estilo de vida cristiana que agrada a Dios es el de confesar consistentemente cualquier pecado del cual el Espíritu Santo nos haya hecho conscientes. 4 cosas muy sencillas y muy claras en la observación. Ahora entremos en el pasaje. Empecemos la primera parte del texto. Es la parte más, la que está ante nuestros ojos. El que encubre sus pecados no prosperará. Me encanta cuando puedo leer o escuchar a otros pastores que exponen la palabra correctamente. Hace muchos años atrás, el pastor Spurgeon, en su sermón 3500, casi nada, en su sermón 3500, que estaba titulado 2 coberturas y 2 resultados diferentes, establece la enorme diferencia que hay cuando Dios cubre el pecado y cuando el hombre cubre su pecado. Escucha. El hecho de Dios cubrir el pecado es una expresión de su misericordia, que tiene como resultado una exaltación de su gloria. En el caso del hombre, cubrir su pecado es un acto de irresponsabilidad que muestra cuán bajo y depravado y cuán tonto es. Ahora, cuando tú examinas conmigo el primer caso registrado en la Biblia de pecado en el hombre, Génesis capítulo 3, mira lo que vas a encontrar allí. Acompáñame al pasaje, por favor. Nuestros primeros padres tenían 2 alternativas. Una, ser santos y felices, o ser miserables y pecadores. Tristemente, ellos eligieron la segunda, ser miserables y pecadores. Y cuando uno examina en cómo las cosas ocurrieron y cuál fue el resultado de esta acción de deslealtad contra Dios, de desobediencia contra Dios, uno encuentra en este capítulo 3, que es el capítulo más negro en la historia de la revelación, en este capítulo encontrarás todos los problemas que hoy día nosotros enfrentamos, que están relacionados con el pecado y que conocemos muy bien porque hemos participado de él de alguna manera. Mira cuántas cosas interesantes pasaron en aquel lugar que era el jardín que Dios había creado para colocar allí a aquellos 2 hermosos seres que fueron hechos a la imagen y semejanza de su Padre y del cual Dios disfrutaba bajando en las tardes para tener comunión con ellos. Cuando aquella serpiente antigua se acercó a la mujer, le tentó y ellos pecaron contra Dios. Y quiero que recuerdes esto antes de que mires a tu mujer y la culpes. Que la escritura dice, la mujer fue engañada, mas el hombre incurrió en transgresión. Y la pregunta que todos nosotros nos hacemos es, ¿dónde estaba Adán? Cuando esta serpiente antigua empezó a hablar con él, ¿dónde estaba Adán? ¿Sabes dónde estaba Adán? Estaba muy cerca de Eva, pero no se comportó como un hombre. No protegió a su mujer. Y cuando dice la escritura que Eva comió de la fruta, él estaba tan lejos como un codo de distancia, porque ella extendió su mano, puso en la boca de este hombre, y él, sabiendo que lo que estaba haciendo era una transgresión contra Dios, comió del fruto también. Así que ahora mujer puede mirar a su marido. Hermanos míos, y todo empezó con la mentira. De manera que Dios os ha dicho. ¿Qué es lo que el texto nos revela? Que Satanás se acerca a la mujer para sembrar la duda en el corazón de lo que Dios hasta ese momento había revelado. Su palabra no estaba escrita, pero era la revelación de Dios. Y Satanás llegó allí con una nueva versión de la Biblia. De manera que Dios os ha dicho.
Y la pobre Eva tratando de ayudar a Dios. Y hermano, esto es lo que pasa cuando usted trata de ayudar a Dios. Usted es un ser finito, limitado, y es imposible que usted pueda ayudar a Dios de alguna manera. Y Eva, tratando de ayudar a Dios, le dijo, no solo comer, ni siquiera podemos tocar el árbol. Así que todo empezó con una duda, una mentira, codicia, vergüenza. Porque al ver que habían desobedecido a Dios, ahora ellos estaban avergonzados de encontrar que estaban desnudos. Miedo, porque cuando Dios bajó a aquel lugar para tener comunión con ellos, ellos se escondieron de él. Irresponsabilidad, porque Adán, en vez de comportarse como un hombre, la segunda vez volvió a meter la pata. Y cuando Dios lo llamó a cuentas, ¿sabe lo que dijo? No es mi culpa, Dios, es tu culpa. ¿Quién te manda a darme una mujer como esta? Pero espérate. Cuando Dios trajo a Eva delante de Adán, y Adán, que ya estaba cansado de ver monos y jirafas y chivos y todo lo demás, vio a aquella hermosa mujer, dice la escritura que cuando él dijo, esto es hueso de mis huesos y carnes de mi carne, ¿sabe lo que estaba diciendo? Era, ¡guau! La botaste, Dios. Y ahora él le dice a Dios, es tu culpa. Irresponsabilidad. Esa es la misma irresponsabilidad que nos ha sido legada a nosotros como descendientes de Adán. Engaño. ¿Por qué? Porque justamente le dimos la oportunidad al diablo, al enemigo de nuestras almas, de creer sus mentiras. Enemistad, porque desde ese entonces hay enemistad entre el hombre y Dios. Dolor, porque desde ahora parirás con dolor tus hijos. Desobediencia, maldición, insatisfacción laboral. ¿Usted cree que usted es el único que el lunes por la mañana dice, y hay que volver a trabajar? Miren. Cuando Adán trabajaba en el huerto antes del pecado, eso era lo más hermoso que se podía pensar. El hombre llegaba cantando, adorando, pero después del pecado, el mismo trabajo, no otro, el mismo trabajo se convirtió en un fastidio. Yo no los culpo a ustedes, que el lunes por la mañana en muchos casos, de hecho, estadísticamente, la mayor tasa de suicidios, ¿saben cuándo ocurre? Lunes. La gente no quiere enfrentar los lunes. No, es la verdad. Y nosotros, por la gracia de Dios, Él nos da la capacidad de montarnos en ese carro, poner una sonrisa y irnos a trabajar. Pero no hay dudas de que aquel día el trabajo se convirtió en un tedio, una insatisfacción laboral. Además hubo desconfianza en la relación. Mira qué desconfianza hubo, que Dios, dice la escritura, tuvo que poner límite al hombre para evitar que el hombre ahora en su maldad quisiera volver a aquel lugar como pecador y comer de la fruta. No solo eso, fue expulsado y hubo restricciones muy claras contra aquel hombre, al punto que se le estableció días para su vida. Ahora, Adán, por tu pecado morirás. Hermanos, eso es lo que nosotros enfrentamos todos los días. Esos son los mismos problemas que usted y yo tenemos que enfrentar todos los días, de lunes a sábado. Bueno, porque el domingo, ustedes saben, es totalmente diferente. El domingo es un pedazo del cielo mientras estamos aquí. Mientras estamos aquí. Porque cuando volvemos a nuestras faenas y a nuestras actividades particulares, nuevamente empieza a llegar todo aquello y todas aquellas dificultades que tenemos que enfrentar. Hermanos, al final de todo, nosotros encontramos que eso es lo que nuestros padres nos legaron. Esa es la razón por la cual, cuando abrimos la escritura, entendemos que hay una suprema necesidad de que este problema del pecado sea resuelto de una verdadera manera. Y Dios en su gracia hizo algo fantástico, cubrió el pecado de ellos. Ahora escúchame, no olvides, Adán también trató de cubrir su propio pecado. ¿Y tú sabes cómo lo hizo? Dice, se cosió hojas y se hizo un vestido para ocultar su vergüenza.
Dios les mostró a ellos que el problema del pecado era un problema que Él debía resolver. Así que quitó esos vestidos que ellos habían cosido, mató a un cordero que no tenía que ver nada con la culpa de estos hombres, tomó sus pieles y cubrió su vergüenza. Cuando Dios cubre el pecado, hay gloria en lo que Él hace. Pero cuando el hombre cubre el pecado, hay vergüenza en lo que Él hace. Y esa es la primera cosa que el hombre hace para cubrir su pecado. ¿Saben qué es lo primero que hace? Buscar una religión. Sí. Buscar una religión. Porque el hombre piensa de esta manera: déjame dar la apariencia de que todo va bien. Así que me voy a meter a esta o a aquella religión, sea cual sea. Para tu entendimiento, hermano mío, estamos hablando de una falsa religión. La pregunta es, ¿y cómo sabemos que esta religión es falsa? Es muy sencillo. Todas las religiones falsas, todas sin excepción, todas las religiones falsas tienen en común un sistema de salvación en el que el hombre contribuye con sus buenas obras para obtener salvación. Esto lo reduce en términos reales a dos grupos nada más. Nosotros somos los santos, ¿verdad? La religión de la cual Santiago dice, esta es la verdadera religión, ¿ok? Esta es la verdadera fe. De aquí para afuera nada sirve. No se vuelva loco tratando de estudiar todas las religiones falsas para saber los que creen. Solamente apúrese por entender qué es lo que la verdad enseña. Y cuando usted compara lo erróneo con lo verdadero, usted va a empezar a descartar muchas de estas cosas. La cosa que el hombre hace para ocultar su pecado, la primera de ellas, y fue lo primero que hizo Adán, fue conseguir una falsa cobertura, una falsa religión, algo que le diera paz a su conciencia, algo que lo hiciera lucir bien. Porque acuérdate, Adán sentía vergüenza por cómo lucía. Él simplemente quería resolver el problema y colocar algo sobre él que lo hiciera lucir bien. Es el mismo problema con los teléfonos inteligentes. Ok, veo que algunos de ustedes abrieron los ojos. No sé cómo vamos a conectar esto. Mucha gente cree que tener un teléfono inteligente lo hace inteligente. Y no es cierto. No es cierto. Mucha gente cree que tener una religión lo acerca a Dios, y es todo lo contrario. Cuando un hombre adopta una religión con la intención de él resolver el problema, en vez de entender que lo que él debería hacer es confesar sus pecados a Dios, entonces este hombre está transitando por un camino que simplemente lo va a llevar, como dice el libro de Proverbios, que aparenta ser derecho, pero que al final es un camino de muerte. Hermanos míos, y lamentablemente muchas personas entran en estos problemas, y de hecho debo decirte que tristemente algunos piensan que entrar en la iglesia es adoptar una religión. ¿Cierto? Es decir, cuando usted pone solamente su énfasis en lo externo, en las cosas externas, y no hay una realidad interna, que lo que usted hace no sale de adentro, sino que usted simplemente está colocando maquillaje sobre su vida, usted está simplemente siguiendo una falsa religión. Hermanos míos, y es una pena, porque debido a la falta de buena doctrina en la iglesia por más de 100 años, por aquel evangelio diluido, por aquella chachanería que habla de que acepta a Cristo en tu corazón, pasa al frente o levanta tu mano a esta oración abracadabra, porque si haces esta oración serás salvo. Cosas que no están en el registro sagrado, cosa que nunca fue enseñada por Cristo, cosa que los discípulos nunca hicieron, cosa que la iglesia verdadera nunca proclamó. Lo que Juan le decía a aquellos hombres: arrepentíos y convertíos y haced frutos dignos de arrepentimiento.
Cuando las personas entran buscando una religión, hermanos míos, ¿sabe lo que va a pasar? Tristemente, se van a pasar 40 años en una iglesia leyendo los mismos libros que nosotros leemos, cantando los hermosos himnos que nosotros cantamos, oyendo los mejores sermones que pudiéramos oír y morir condenados. Juan Bunyan, y es el libro que están recomendando para leer durante el tiempo de verano ahora, que es El progreso del peregrino, tiene una segunda obra magistral, hermosísima, se llama Guerra Santa. Y en este libro llamado Guerra Santa hay una escena pavorosa que es narrada por Bunyan, donde él dice que él vio a aquel pastor entrar por la puerta del infierno. Y mientras él entraba, lo sorprendió el siguiente coro de muchos que habían estado en su iglesia y que ahora los recibían también en el infierno, y le decían estas palabras: bueno es el verte entrar en este lugar al cual tú nos trajiste, porque nunca te atreviste a decirnos la verdad para que no te quitáramos el pan de la boca. ¿Sabes qué? Yo digo estas cosas y créeme, mi corazón tiembla. Porque cuando muchas personas llegan a la iglesia pensando que esto es otra religión más, nuestro trabajo es mostrarles a Cristo. Nosotros no vamos a obedecer para ser salvos, nosotros obedecemos porque ya hemos sido salvados. Porque el que cubre sus pecados no prosperará. Hermanos, es una gran realidad. Y por eso es que Pablo constantemente le está diciendo a la iglesia: hermanos, examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. No te des por complacido con mucha facilidad. Spurgeon decía a su iglesia, Spurgeon, el más grande predicador que ha tenido la historia moderna, al cual dice la historia, su iglesia jamás dejó de crecer desde el primer día que predicó el primer sermón en aquel lugar, hasta el día que Dios lo llamó a su presencia. Spurgeon decía: es una pena saber que muchos de vosotros moriréis a la sombra de este púlpito y seréis condenados. Tenemos que entender que el que no confiesa sus pecados no prosperará. Hermanos míos, y si usted recuerda la historia bíblica, usted recuerda que el mayor autor del libro de Proverbios es el hijo del gran rey David. ¿Recuerdan eso? Y ustedes recuerdan cómo el rey David fue llamado en más de una ocasión: este hombre es un hombre que tiene su corazón conforme a mí, dijo el Señor. Tiene su corazón conforme al Señor. En otras palabras, uno lee la historia de David y uno queda realmente uno queda encantado con las cosas maravillosas que Dios hizo a través de él. Y no estoy hablando nada más de aquella batalla famosa donde él derrotó a un gigante que lo superaba en mucho a él. Estoy hablando de cómo la Escritura nos muestra en el libro de los Salmos la vida devocional que David tenía. Hombres que, como él, decían: 7 veces al día te alabo. Y no estaba diciendo que 7 veces al día se acordaba y cantaba un corito. No, era que era consecuente con su vida devocional. Escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir y atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Era una vida consistente. Pero ¿sabes qué? No era infalible. Y no era infalible porque él también está hecho de lo mismo que tú y yo estamos hechos. Y aquel día todo empezó con algo muy sencillo, con un descanso merecido. Subir a la azotea de su casa, pararse en el balcón y que sus ojos se detuvieran en aquella mujer que se bañaba allá en la distancia. Todo empezó en ese punto.
Y todo empezó con dar la segunda mirada. Y siguió además con aquello de saber cómo se llamará esta mujer y por qué no podré tomarla. ¿No acaso no soy el rey? Yo no me he sacrificado por este pueblo tanto desde que soy un joven. ¿Quién liberó a este pueblo del gran gigante? ¿Quién ha defendido esta nación mejor que yo? ¿Cómo me llaman mis enemigos? ¿Cómo le dicen mis enemigos a los que me acompañan? ¿No es los valientes de David? ¿No he yo logrado batallas para que Dios sea conocido y glorificado? Oh, sí, y por ahí todo lo demás. Pero él se miró en el espejo y aprobó lo que estaba haciendo. ¿Sabes por qué? Porque mucho tiempo él no miró la palabra, él miró lo que él quería mirar. Así que él lo hizo, tomó a la mujer, la llevó a su casa, vivió con ella, la trató de devolver, pero no pudo, por supuesto. Mandó a buscar a su marido, le dio bebidas para celebrar, y luego de eso, cuando él vio que el marido no fue a su casa a vivir con su mujer, aun cuando tenía unas cuantas copas de más, dijo, bueno, esto hay que resolverlo de raíz, no se pueden dejar cabos sueltos, como dice la mafia, ¿no? Así que lo mandó a buscar y dijo, mira, el rey te quiere ver, lo cual era una gran honra. Y Urías entra a la presencia del rey y el rey le da este papelito, le dice, mira, mi querido Urías, estoy tan contento contigo, nadie es como tú, me haces el favor, le llevas eso aquí al jefe de la guardia ya. Y el pobre Urías, con un corazón tan noble, toma aquello en sus manos sin saber que era su sentencia de muerte. Y la lleva allá, y cuando aquellos hombres ven lo que el rey está mandando a hacer, no lo pueden creer. Pero las instrucciones eran claras. Vamos a ir a la batalla, y cuando la batalla empiece a ser difícil, nos retiramos y lo dejamos a él allá. Y efectivamente es lo que pasó. Amados míos, ¿qué dice la escritura de David? ¿Qué fue lo que pasó con David? Dice la Biblia que David cayó su pecado por mucho tiempo y él sintió en su corazón lo que era haber ocultado su maldad, lo que era no haber confesado su pecado. Y aunque él lo podía disimular, los que estaban cerca de él podían saber lo que estaba pasando, porque él mismo confiesa, se convirtió mi verdor en sequedades del verano, de noche y de día pesaba sobre mí tu mano. Ya no era el hombre que cantaba, no era el hombre que tenía un devocional con satisfacción, era un hombre triste que estaba siendo calcomido por la culpa, que ya ni siquiera se podía reír porque el pecado le había robado todo aquello. ¿Qué tenía él que hacer? ¿Qué dice el texto? El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Sabe lo que él tenía que hacer? Él tenía que abrir su boca. Tenía que confesar su pecado. Y cuando él fue confrontado por aquel hombre de Dios, entendió, oh bendito día, que fue este hombre y le dijo, este hombre eres tú. Entonces, dice el salmista, entonces confesé mi pecado delante de ti. Uno de los mejores poemas, de los mejores relatos que muestran la interioridad de un corazón que se arrepiente, está justamente en este salmo, el salmo que habla de un David que ahora penitentemente se presenta delante de Dios y que por primera vez en muchos tiempos siente alivio en su alma. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. ¿Sabes? Mientras él lo cubrió, se moría. Cuando Dios lo cubrió, él vivió. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? ¿Ves lo que pasa cuando un hombre esconde su pecado a Dios? Puedes seguir viniendo a la iglesia. Puedes seguir tratando de leer la Biblia. Puedes seguir tratando de orar. Puedes reírte delante de los demás. Pero tú sabes lo que está pasando en tu interior. Tú sabes lo que está pasando en tu interior. Uno puede engañar a muchas personas por mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? Uno no puede engañar a Dios, ni siquiera por un segundo. Ni siquiera por un segundo. La Biblia está llena de personajes que por no confesar sus pecados a Dios, por encubrir sus pecados, fracasaron.
¿No te acuerdas de Caín? ¿No recuerdas que Dios le dijo a Caín, ¿sabes qué, Caín? El pecado está a la puerta. En otras palabras, mi querido Caín, escúchame. Te estoy dando una oportunidad. Si tú confiesas tus pecados ahora delante de mí, te voy a librar. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Caín escuchó la voz de Dios, se levantó de aquel lugar y ¿qué hizo? Y fue y mató a su hermano. ¿Sabe lo que hizo Caín? Cometió un genocidio porque era más de la mitad de la población mundial. Acuérdate, la Biblia está llena de historias. No te olvides de lo que le pasó justamente a aquel hombre llamado Acán. Acuérdate que a Acán Dios le dijo, mira, vamos a ir a esta tierra, vamos a vencer a aquella tierra, no tomen nada, esto no es de ustedes, esto está consagrado para Dios, esto es del anatema, no lo toquen. Y él fue y cogió aquellas cosas y tuvo la desfachatez de enterrarlo en su tienda. Hasta que obviamente Dios habló con el pueblo y con los líderes y dijo, mira, ¿sabes qué? Aquí hay una persona que es un anatema y está escondiendo en su tienda lo que robó. Y la Biblia dice que él fue descubierto y pagó él, ojo, ¿y sabe quién es más? Y sus familiares también. No te olvides de Jesse, el siervo de Elías, que mintiendo trató de tomar aquel don que ellos habían rechazado, y dice la Escritura, Dios también lo castigó. No te olvides de Ananías y Zafira. ¿Qué personajes? A mí me encanta esta historia. Porque acuérdate que si tú lees la historia con cuidado en el libro de los Hechos, estos hombres decidieron vender voluntariamente su propiedad. Eso no era malo. Otros lo habían hecho y habían traído el fruto de lo vendido a los apóstoles. Pero ¿cuál fue el problema? Fue un simple detalle, una cosa insignificante escrito en letra pequeña. Ellos vendieron la propiedad por un precio y cuando entregaron lo que vendieron dijeron, esto fue todo lo que nosotros obtuvimos de esto. Somos tan generosos que no nos hemos quedado ni con un solo centavo. Si hubiera estado firmando, no hubiera terminado la firma. Y cuando no llega el pobre hombre a la casa, la mujer que está esperándolo con los brazos abiertos para felicitarlo por tan gran obra, y va a reclamar a la casa de aquí, de los discípulos, Pedro lo recibió con estas palabras: mira, querida hija, acaban de llegar los que acaban de enterrar a tu marido por mentiroso. ¿Cómo? Y él también dijo una mentira. También se fue. ¿Ves? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Ves por qué Pablo dice? No te olvides de la bondad de Dios, pero tampoco te olvides de su severidad, porque Dios no da por inocente al culpable. Amado mío, escúchame. Si hay algún pecado en tu vida, no vas a prosperar hasta que no abres la boca. No vas a prosperar hasta que tú no lo confieses a Dios. Pero déjame decirte algo más. La bendición grande es que si lo confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia. Hay un solo camino, una sola y única verdadera solución al problema de mi pecado. Y esto es confesarlo. Confesar, no esconderlo, no es disimularlo, no es ignorarlo. Hay gente que quiere ignorar su pecado, es una locura. Algunos lo lloran pero no se arrepienten, otros lo excusan. Si él no me hubiera hecho tal cosa, yo seguramente no hubiera hecho esto. No, pero hermanos míos, tienes que sacarlos de la sombra, traerlos a la luz de Cristo por medio de la confesión, porque solo esto garantizará tu auténtica sanación y liberación.
¿Sabe que yo digo que los pecaditos o los pecados son como pequeños Dráculas? Sí. ¿Qué hace Drácula? Le chupa la sangre a la gente. Y cuando le chupan la sangre a la gente, ¿qué hace la gente? Se debilita. ¿Cómo puede la gente pelear contra sus pecados cuando ellos se están alimentando de ti? Y tú los estás ocultando. ¿Qué pasa con los Dráculas que te chupan la sangre en el corazón? Que te van a debilitar y finalmente te van a matar. Pero ¿qué le pasa a Drácula cuando lo exponen a la luz? ¿Qué le pasa? Se desintegra. Y es exactamente lo que les pasa a nuestros pecados cuando los confesamos. Le quitamos el poder que tienen de destruirnos. Porque es lo que Cristo hace al nosotros confesar el pecado. Traerlos a la luz de Cristo y por medio de la confesión echarlos fuera. El pastor John MacArthur tiene una cita muy conocida que dice de esta manera: he visto cristianos, dice él, justificados, perdonados y que gozan de seguridad eterna, que sin embargo se han endurecido, se han vuelto impenitentes e insensibles al pecado. A causa de ello carecen de gozo porque no tienen una relación íntima y amorosa con Dios. Mediante una barricada de pecados no confesados, se han alienado de ese gozo y relación con Dios. ¿Quiere que te dé una red flag, una bandera roja para que tú entiendas un poquito esto? Cuando una persona empieza a estar muy malhumorada, cuando una persona empieza a mostrarse que quiere separarse de la gente, no quiere estar con la gente, cuando alguien empieza a dar señales de una gran hipersensibilidad, donde todo lo que uno dice, aunque no sea con él, lo afecta y se ofenden con facilidad, esa persona tiene que empezar a resolver un problema serio en su corazón. Porque todo aquello es simplemente el reflejo de algo interno. Y acuérdate, la fiebre no está en la sábana. No te enfatices, no te enfoques en los síntomas. Enfócate en la raíz del problema. Hasta que el pecado no es sacado del corazón, hasta que el veneno no es vomitado, no te vas a sanar. Tienes que hacerlo. Y óigame, especialmente para mí, esta experiencia de sacar algo que está en el estómago es la más odiosa de todas. Yo soy bien difícil para hacerlo, pero cuando yo veo que no hay ninguna otra solución, yo soy el primero que pone mi dedo en mi garganta para echar fuera todo aquello que me está matando. Así que, amados míos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quiero terminar, y me imagino que me quedan todavía unos minutos. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Un poco más? No me diga que... No puede ser. El pobre pastor Gerson necesita doble vacaciones entonces. Si usted lo pone a predicar 80 minutos al domingo. Muchas gracias. ¿Quién me da 5 minutos? Muy bien. Bueno, ya tengo 10. Ok. 15. Muy bien. Ok. Hay un clásico famoso en la literatura alemana que se llama Fausto. No sé si ustedes lo han leído. Se llama, mejor conocido como el Fausto de Goethe. Y es muy interesante porque cuando el autor escribió esta historia, que es una ficción, no es algo real, me parece que estaba pensando en Job, porque lo que pasa es que este personaje llamado Fausto, que gozaba de mucha gracia delante de Dios, el malo, que en este caso se llama Mefístoles, va donde él para decirle que si él lo trata como debería tratarlo, está seguro que Fausto no sería tan bueno como él aparenta que es. Muy parecida a la historia de Job, ¿verdad? El caso es que este hombre Fausto, deseando tener más conocimiento en las ciencias, en la religión, y cansado de no alcanzar su meta, comete el gravísimo error de estar dispuesto a pagar cualquier precio para alcanzar lo que quiere. Obviamente, y Mefístoles se aprovecha de eso, hace un pacto con Fausto
y se convierte en su aliado para que él consiga todo aquello que él quiere. Pero hay una cosa interesante: todo lo que Fausto toca, lo maldice. Así que él estaba interesado en una linda mujer, y aquella mujer ni siquiera se imaginaba que cuando entrara en una relación con este hombre, su vida iba a estar marcada en una manera muy negativa. Les comento un poco lo que la historia dice. Hace un pacto con Mefístoles, donde obviamente este hombre Fausto empieza a obtener todas aquellas cosas que él quería. Fausto se va a una ciudad y encuentra a aquella hermosa mujer que se llama Margaret. Logra que se case con él, y esto es lo que pasa. Ella está tan enamorada de Fausto que un día, para pasar más tiempo con él, pone una poción adormidora en el vaso de su madre, y la madre lo bebe repentinamente y lamentablemente muere después de eso. Luego entonces esta mujer descubre que quedó embarazada de Fausto. Su hermano Valentín acusa a Fausto, lo desafía y muere a manos de Fausto en una pelea. Entonces Gretchen o Margaret, molesta con lo que ha pasado, toma a su hijo, que es un hijo ilegítimo, y lo ahoga, lo mata. Y ella entonces es condenada por asesinato. Fausto intenta salvarla de la muerte, liberándola de la prisión, pero al no conseguirlo, acude a pedir ayuda específicamente para que el diablo haga el trabajo. Así que Gretchen, presa de la locura, o Margaret, presa de la locura, y negándose a escapar, muere en los brazos de Fausto. Eso es lo que se llama una tragedia, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Alguien quiere pasar por esa experiencia? Ese es el mejor cuadro que ilustra lo que pasa en la vida de una persona que es dominada por el pecado. Exactamente eso. Todo lo que una persona que está bajo el control del pecado hace, aún a los que están con él, les va a afectar la vida. Es triste. Es triste. Sí, Dios a veces, para salvar a un santo que va en un avión y el avión tiene una falla mecánica, beneficia a los otros 90 que no estaban en el problema. Pero también cuando salva a un santo de la cárcel, como a Pedro, hace que lleven a 8 personas que lo cuidaban y le corten la cabeza por no haber cuidado bien a Pedro. Ese es Dios. ¿Sabes lo que es mejor? Estar amistado con él. ¿Sabe lo que es una enemista de Dios? Nuestro pecado no confesado. Esta historia no es real, pero la historia de nuestra vida está llena de cosas parecidas a esta. Si ustedes van a las noticias, van a encontrar una parejita de novios de Inglaterra. Él tenía 12, ella tenía 14, que ellos se enamoraron entre ellos. Ella sentía celo de la hermana de ese niño que era más pequeña, y se pusieron de acuerdo y mataron a la madre y a la hermana que tenía 12 años. La mataron con un cuchillo de cocina inmenso, cortándole la yugular para que no gritara, para poder matar a la niña que tenía 12 años. 12 y 14 años de edad. ¿Te dice eso algo acerca del pecado? ¿Sabe lo que la Biblia dice? Matará al malo la maldad. Matará al malo la maldad. Pero escucha, pero al que espera en el Señor, los rodea la misericordia. Alegraos, oh justos, en el Señor. Cristo nos mostró que Él fue a la cruz del Calvario para lidiar con el problema de nuestro pecado. Cuando Él derramó su sangre en la cruz, lo hizo para comprar nuestras vidas. Cristo no se metió la mano en los bolsillos para redimirnos. Él dio su propia sangre para comprarnos. ¿Han oído ustedes lo que el pastor Sugel contó, la esclava que escupió a su dueño?
Cuando los hombres de color eran vendidos en este país, nosotros debemos recordar que las personas los compraban, no era para trabajar nada más. Los hombres compraban a las mujeres para tenerlas como esclavas sexuales. Y cuando aquel barco llegó a la ciudad y empezaron a exhibir a aquellos hombres, había una mujer muy hermosa de color que estaba allí. Inmediatamente los hombres cayeron como moscas a tratar de comprar a aquella mujer. Y mientras ella estaba parada allí, ellos estaban hablando de lo que le harían a esa mujer si la compraban. Cuando llegó este hombre y le dijo, ¿sabes qué? Dame a esa mujer. Y puso la bolsa. Él se acercó, y cuando él se acercó a la mujer, ella lo escupió en el rostro. Él se limpió la saliva, pagó el dinero, la montó en su carruaje y la llevó a su hacienda. Cuando llegó a la hacienda, le dijo a los que estaban allí, bañen a la mujer y cámbienla y tráiganmela a la sala, por favor. Así que cambiaron a la mujer, la trajeron a la sala, y cuando ella se acercó a él, antes de él decir una palabra, ella volvió y lo escupió en el rostro a él. Él se limpió la saliva del rostro y le dijo, mujer, te he comprado para dejarte libre. La mujer empieza a llorar. Lágrimas empiezan a correr por sus mejillas. Cae de rodilla ante aquel hombre y dice, Señor, Señor, perdóname. Por favor, no me dejes libre. Quiero servirte por siempre. Porque no voy a encontrar a nadie allá afuera que me haya amado como me has amado tú. Esa es nuestra misma historia. Nosotros escupimos a Cristo en el rostro varias veces por nuestros pecados. Aún así, Cristo pagó con sangre el precio de nuestro rescate. Y nos ha dicho, si alguno de vosotros tiene pecado y lo confiesa, yo soy fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Saben cuál es el peor pecado? El peor pecado. El que no se confiesa. El que no se confiesa.